Segundo, celébrese sesión solemne del Senado de la República en próximos días en la antigua sede del Senado en Jicotencatl para recordar el 103º aniversario luctuoso del apóstol y mártir de la democracia, la justicia y la libertad de expresión en México, doctor y senador chiapaneco don Belisario Domínguez Palencia. Tercero, se instruye a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez a publicar la convocatoria de la medalla correspondiente al año 2017 y a difundirla en la página de Internet del Senado de la República y los demás medios electrónicos, dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 15 días del mes de noviembre de 2016. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Para presentar el dictamen a nombre de la comisión, tiene uso de la tribuna el senador Roberto Armando Albores Gleason. Después de ello, iniciaremos la discusión. Gracias, estimado presidente. Responsabilidad y solidaridad. Por encima de crisis y afrentas, de antagonismos y malos tiempos, millones de mujeres y hombres de México guían su actividad diaria con la carga de esas palabras, que sin su trabajo, su esfuerzo y su disposición quedarán huecas de significado. Con ello se construye cada día el presente y el futuro, y no pocas veces con un heroísmo anónimo que no trasciende los reducidos límites del entorno doméstico o laboral. En los campos, en las calles, en las plazas y los caminos transitan silenciosamente millones de héroes. En su momento, Belisario Domínguez fue uno de ellos, recibiendo angustiadas madres con sus hijos enfermos que nada tenían que pagar, pero que el médico solidario atendía y curaba. Con esa misma convicción apoyó a los filántropos Crisóforo Albores y Antonio Alfaro para construir el Hospital Civil de su ciudad, Comitán, y a causa de ello se enfrentó a la corrupción del poder, acusando a las autoridades de haber prometido el bien y no haber proporcionado sino males a la población. Héroes y heroínas son los que ofrecen comida y consuelo a los migrantes, los que salvan a sus semejantes de las llamas, los que comparten sus conocimientos para dar futuro a los infantes. Todos recordamos el caso ocurrido en 1907, cuando el maquinista Jesús García Corona salvó al pueblo de Nacosari, Sonora, de la embestida de un tren cargado con explosivos a cambio de su propia vida. De esa altura es la acción de Gonzalo Rivas Cámara, el trabajador de una gasolinera en Chilpancingo, Guerrero, quien responsable y humanamente solidario impidió que el 12 de diciembre de 2011 las llamas producidas por el incendio de una bomba se extendieran a los depósitos de combustibles, cuya explosión hubiera significado cientos de muertos y heridos. Gonzalo cerró las válvulas de seguridad, tomó un extinguidor y se dirigió a apagar el fuego, pero quedó bañado en gasolina ardiendo. Agonizó durante 20 días. Rivas Cámara, ingeniero en sistemas, originario de Veracruz, falleció a los 48 años, el 1 de enero del 2012, a causa de las quemaduras. Su muerte salvó la vida de muchos de sus compatriotas, prestándole a la patria y a la humanidad un servicio invaluable, una muestra indiscutible de eminente virtud. El sacrificio de Gonzalo Rivas encarna uno de los rostros más valiosos de la realidad nacional, el de la solidaridad cotidiana, la que explica que sigamos adelante día con día, la que no arredra ante los desafíos ni las inseguridades. Ese México que sirve a los otros desinteresadamente, con ánimo y valentía, cuyos rasgos se concretan en la diversidad de una población incansable, de una ciudadanía activa,
ese país capaz de unirse y no caer en la indiferencia y la apatía, el México al que deben exaltar las instituciones de la República. La acción de Gonzalo y el alto precio que pagó por su ayuda posiblemente hubieran sido olvidados a los pocos días. Alguna nota periodística que al cabo de la sucesión vertiginosa de los hechos que escriben nuestra historia contemporánea hubiera quedado sepultada y condenada a la ignorancia de sus propios deudores, como acontece en la mayoría de las valientes acciones de los héroes anónimos mexicanos. No fue así. El tesón, la obstinación, el compromiso de otro mexicano lo impidió. Luis González de Alba nos lo recordó cada semana durante varios años, convencido de que si había un mexicano digno de recibir altos honores de la patria y el reconocimiento de sus conciudadanos, era Gonzalo Rivas Cámara. González de Alba sabía también muy bien los sentidos profundos de ser responsable y solidario. Como dirigente estudiantil del 68, como escritor, divulgador de la ciencia y polemista, nunca abandonó hasta su muerte reciente su idea de contribuir a hacer de la nuestra una sociedad mejor sobre los principios de la diversidad, la divulgación del conocimiento y el disfrute de la igualdad de derechos. Con su propio puño expresó: como un mexicano más de los conmovidos por el acto de heroísmo del trabajador Gonzalo Miguel Rivas Cámara, a la altura de Jesús García, héroe de Nacosari, propongo este héroe de Chilpancingo el más alto reconocimiento de la República. A esa voz se sumaron otras que desde distintos ámbitos sociales proclamaron la estatura moral, cívica y ética de quien, en palabras del escritor Guillermo Sheridan, no se detuvo a calcular riesgos ni a sopesar alternativas. Erradicó su instinto de supervivencia y puso en su sitio un impulso moral que, en un instante de insondable lucidez, lo llevó a hacer una transacción de vida con la muerte suya por la vida de los prójimos. En atención a lo manifestado y de acuerdo con lo establecido en el decreto de creación de la medalla Belisario Domínguez, según el cual deberá ser otorgada a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia y su virtud en grado inminente como servidores de nuestra patria y de la humanidad, la Comisión Medalla Belisario Domínguez propone esta soberanía que dicha medalla sea otorgada post-mortem al ingeniero Gonzalo Miguel Rivas Cámara. Gonzalo Rivas es el anhelo cívico de un México ético y consecuente con las demandas de la sociedad desde las distintas voces que conforman el coro nacional. Es un héroe de dimensiones civiles que encarna en su naturaleza aspiraciones y reclamos de una multitud silenciosa, pero de firmes convicciones. Con esa determinación se reconoce el valor, la solidaridad, la entrega, el amor de los mexicanos y mexicanas que en su heroica lucha diaria permiten el avance del país y la permanencia de los principios que nos dan sentido como nación. Se reconoce a las ciudadanas y a los ciudadanos honrados y dignos, y además valientes. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes conocen el sabor de la muerte solo una vez, dijo William Shakespeare. De esa talla fue Belisario Domínguez, de esa talla han sido los héroes anónimos de todos los días. Muchas gracias. Gracias, senador Albores. Si me hacen favor de darle volumen, por favor, en el escaño del señor coordinador Miguel Barbosa. ¿Con qué objeto, señor coordinador? Presidente, si me permite, desde tribuna, algo está... hacer una moción. Es un minuto nada más, no es una moción suspensiva, no es de procedimiento, es una moción, pero quisiera que me permitiera hacer uso de la tribuna para ello. La
Sí, con gusto se lo voy a dar. ¿Para qué objeto, coordinador? Y nos las informa. Adelante, señor coordinador. Gracias. Estamos discutiendo un dictamen emblemático del Senado de la República, el otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez, la máxima presea de la República, que se entrega por el Senado con la presencia sin uso de la voz del presidente de la República. El hoy que será aprobado seguramente como galardonado es una víctima de formas no resueltas, de problemas no resueltos, del conflicto social. Como él, ha habido otras víctimas. El mismo día de los hechos, cuando sacrificó su vida el galardonado, fallecieron 2 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y después de los hechos ocurridos en diciembre del 2011, la conflictiva ha seguido. Los lamentables y diabólicos hechos del 26 de septiembre de 2014, cuando esa misma noche mueren 6 estudiantes de Ayotzinapa y desaparecen 43 estudiantes, son todos ellos, junto con policías, junto con integrantes de Fuerzas Armadas, víctimas de esta situación, hechos que, por cierto, no ha podido esclarecer la autoridad. Así es que, con el mismo respeto que estamos tratando a Gonzalo Rivas, quien será galardonado con esta medalla Belisario Domínguez, yo otorgaré mi voto a favor de este dictamen. Le pido a todos ustedes que guardemos un minuto de silencio por Gonzalo Rivas y por las demás víctimas que han perdido su vida, estudiantes de Ayotzinapa, policías, familiares. Tengamos la misma visión de la naturaleza, de su comportamiento y de lo que fueron, lo que el estado de cosas los llevó a perder su vida. Le pido, señor presidente, si usted lo autorice, solicitar a la Asamblea que de pie guardemos un minuto de silencio. Sí, señor coordinador Barbosa, hagamos 2 cosas. La mesa directiva considera procedente guardar el minuto de silencio, pero también considera pertinente que quede registrado en el diario de los debates que usted ha hablado a favor. Si le parece bien, para que quede registrado, sí. Y concedemos el minuto de silencio. Les pedimos a todos ponerse de pie.
Muchas gracias y estamos en la discusión del punto de acuerdo presentado por la comisión y se concede el uso de la palabra para hablar en contra a la senadora Laida Sansores San Román. Por favor, adelante, senadora Laida. Nos ha pedido que seamos tolerantes con el tiempo, siempre lo hemos sido. Con usted no será la excepción. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, pues aquí se nos adelantó el compañero senador Barbosa. Nada más que lo que tendría que resaltar que el problema de fondo es que esta medalla es parte del botín que se reparten entre las cúpulas del PRIAN y también del PRD, porque están siempre contentitos porque cuando menos pues les tocan los charales. Entonces esto no permite una discusión amplia. Está partidizada y está contaminada, dice el padre Solalinde. El año pasado se usó para apuntalar un modelo económico y premiar a quienes explotan a sus trabajadores. Y este año se usa como arma política. Al joven no se le premia, se le usa para justificar la represión y pretender dejar impune un crimen de Estado. No se puede desvincular la actuación del joven sin condenar el terrorismo oficial, sin condenar la brutal represión del Estado que persiguió a los jóvenes normalistas, los cazó como animales y los mató por la espalda, en el mismo lugar, en un escenario confuso. Es un acto de perversión tratar de separar una cosa de otra. Pues que con la propuesta de la medalla venga la condena al gobierno autoritario y sanguinario que tenemos. Tenemos héroe porque tenemos un gobierno criminal que después asesinó a otros 6 estudiantes y mantiene desaparecidos a 43. Jamás en este Senado se ha escuchado la voz del PRIAN y del Verde para pedir justicia por ellos. Héroes también los jóvenes que quedaron al lado de sus hermanos heridos y ahora están desaparecidos, y los Omares que trataron de salvar la vida de sus compañeros sin rendirse ante la oscuridad, el miedo a la muerte, la negativa de dejar en el hospital, de recibirlos por orden de militares. Héroes los padres que no claudican y no se dejan seducir por el gobierno en la búsqueda de sus hijos. Héroes los muertos y heridos de Nochistlán, quienes salieron a enfrentar las balas con palos y piedras cuando sintieron que su pueblo era invadido por policías federales, la gendarmería y la policía de élite, helicópteros que arrojaban gases y balas, contraviniendo aún los protocolos que se usan en la guerra. Recuerda a Nochistlán la estampa de Casasola, los campesinos poniendo al frente su sombrero, tratando de detener las balas. No nos confundamos, la medalla es para Murillo Karam, decía un joven sobreviviente. Sí, es para este maldito gobierno asesino del que este Senado es cómplice. Ayotzinapa es una marca indeleble y no podrán tapar el sol con una medalla. Si otra cosa quisieron escribir, pues esto es lo que se lee, no se lee, como diría Nuño, atornillando a los maestros con evaluaciones cuando él está tan devaluado. El colmo, para decidir al merecedor de la presea, hay una comisión senatorial, cuyo presidente recibe más de 7 millones de pesos al año, solo para anotar sin faltas de ortografía, sería el colmo, el nombre que le dicte la élite de este Senado.
fue el último en hacer el anuncio. Es ridículo. Senadores panistas confirmaron en la televisión la semana pasada el nombre que se conocía desde antes que se abriera la convocatoria. Y de acuerdo a lo publicado con La Jornada, el presidente de la comisión tiene 4 asesores de los mejor pagados en este Senado, más 200,000 pesos para un equipo auxiliar. Ay, le humea el cerebro cuando va a decidir quién es el meritorio de la medalla. Con ese dinero se podría aumentar el 50% del salario miserable que ganan los 500 compañeros del Fonatur, explotados por la outsourcingar, que les paga, por ejemplo, solo 30 días y el día 31 tienen que trabajarlo gratis. Y como este Senado trabaja a destiempo, pues no se extrañen que la ceremonia que debió llevarse a cabo el 7 de octubre, aniversario de la muerte de don Belisario, pues se realice no importa a qué hora, de un día de tantos, de un mes cualquiera, de un año, día 29 de un año que no sea bisiesto. Esta institución se ha convertido en la antítesis de lo que Belisario predicaba. Él concebía un Senado con una enorme dignidad. Decía, debemos corresponder a la confianza con que la patria nos ha honrado. A los ciudadanos hay que decirles la verdad. La patria nos exige cumplir con nuestro deber, aún con el riesgo de perder la vida. No, aquí no se viene a perder la vida, solo pierden la vergüenza. Describía la situación del país de entonces, y escúchenla, qué preciso: nuestra moneda depreciada. Las elecciones son una parodia. No se vacila en violar la soberanía nacional. La prensa cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Se cubre de cadáveres el territorio nacional. Se ha convertido al país en una inmensa ruina. Díganme, ¿qué diferencia hay entre el México de Victoriano Huerta y el México de Peña Nieto, que tiene hundido al país? Propuse a Carmen Aristegui por el coraje de desnudar implacable la corrupción que se practica desde el vértice del poder, porque la Casa Blanca fue el epicentro que vino a sacudir a México para darnos cuenta que la corrupción es la madre de todas nuestras desgracias. Peña se convirtió desde entonces en sinónimo de corrupto. Aristegui no necesita de medallas. Ha tenido numerosas condecoraciones en diversas partes del mundo. Y ayer precisamente le otorgaron el Premio Knight de Periodismo Internacional en Washington. El Senado es quien saldría honrado al deslindarse de las venganzas de Peña contra sus críticos. Aristegui, como Belisario, usa la palabra para abrir caminos de democracia. Aristegui, como Belisario, ha dedicado su vida para defender la libertad de expresión. Y hablando aquí de galardonados, para que se fijen a quién se la entregan, el Reforma publicó una foto que es una perla, que ya la desapareció de presidencia. Pero el señor Balleres, a quien se le dio el año pasado la medalla Belisario, lastimando el prestigio del ITAM, organizó un teatrito asqueroso. Peña, con su título fraudulento, aparece premiando a Calderón, seguramente por haber aportado miles de muertos y desaparecidos en su sexenio trágico. Esta foto es la elocuencia del descaro con el que Peña, que sabe que el PRI está perdido, apoya la campaña de los oligarcas para que Calderón se reelija, ahora vestido de Adelita y bailando enmascarado el son de la Calderona. Gracias, es verdad, a quienes en un gesto de generosidad me propusieron para recibir esta medalla. Me sorprendió. Y para terminar, propongo que Peña no sea invitado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez. No puede ser testigo de honor quien no honra la patria.
Su investidura presidencial ni le quita la sangre de las manos, ni le quita lo corrupto, ni le quita lo traidor. Gracias. Gracias, senadora Laida Sansores San Román. Para hablar a favor tiene uso de la palabra la senadora Sonia Rocha Acosta. Sonia Mendoza. Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras y compañeros senadores. La medalla Belisario Domínguez fue instituida en honor a este prócer chiapaneco para reconocer a mexicanas y a mexicanos excepcionales que se han distinguido por sus altos valores y por su labor en beneficio del país. La presea ha sido otorgada siempre a políticos, intelectuales, profesionistas o empresarios. En esta ocasión, sin embargo, será entregada post-mortem a un ciudadano que en determinado momento de su vida fue capaz de un sacrificio heroico, arriesgar su propia vida para evitar la muerte de muchas personas. Gonzalo Miguel Rivas Cámara era su nombre. Y hoy se le entrega el mayor reconocimiento del Senado de la República. Estamos subrayando su profundo sentido de dignidad. No se trata de enfrentar personas ni a movimiento alguno. De acuerdo con los estatutos del decreto para conferir este galardón, tenemos la enorme oportunidad para reconocer a un hombre en cuyo corazón anidó el sentimiento más genuino y desinteresado que puede existir: servir a nuestra patria o a la humanidad. Es verdad que esa vocación de generosa entrega a los demás puede adquirir diferentes formas. En algunos hombres y mujeres, esa constancia de filantropía arrebatada puede ser a través del arte, la ciencia, el trabajo social o la construcción de instituciones, pero indudablemente también puede ser a través del sacrificio o el heroísmo, y este es el caso. Un héroe fue nuestro condecorado, quien el 12 de diciembre de 2011 se encontraba en su oficina, una gasolinera de Chilpancingo, cuando inició el fuego en una de las bombas despachadoras de gasolina como resultado de un enfrentamiento entre policías y estudiantes. De acuerdo con sus compañeros de trabajo, mientras todos corrieron a ponerse a salvo, Gonzalo buscó un extinguidor para controlar el incendio. Si bien logró impedir que se extendiese a los depósitos de gasolina, el fuego alcanzó el contenedor de plástico dejado junto a la bomba, que al derretirse ocasionó una llamarada que lo alcanzó, provocándole quemaduras de tercer grado en el 35% de su cuerpo. Esta acción admirable le costó la vida 3 semanas después, pero evitó una gran tragedia y la muerte de cientos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Con su gesto quedó de manifiesto su valiente espíritu de servicio y entrega. Para nadie es desconocido que al interior de nuestro grupo parlamentario se dio un fuerte debate para definir por quién deberíamos votar en esta ocasión. Algunos de nuestros compañeros propusieron que diéramos nuestro apoyo a Manuel J. Cloutier, nuestro candidato a la presidencia de la República en 1988. No hay ninguna duda de los sobrados merecimientos del maquío. Entre sus atributos estaba la generosidad, y seguramente él mismo habría votado porque se le concediera la medalla Gonzalo Rivas. Cloutier solía decir que solo sabe vivir por aquello que se está dispuesto a morir. Y congruente con esta premisa, Gonzalo estuvo dispuesto a morir para que otros pudieran vivir. Valiente y comprometido fue Gonzalo Rivas, quien antes de llegar al estado de Guerrero, en su natal Veracruz, formó parte de la Marina, donde estudiaría la carrera de Ingeniería en Sistemas y donde llegó al grado de teniente en fragata. Es importante resaltar este dato, pues es sabido que quienes estudian en las escuelas de esa loable institución se caracterizan por su noble comportamiento y actuación desinteresada. Es debido a la formación recibida, que se rige de acuerdo con valores y principios, que su comportamiento los llevó a dar lo mejor de sí. Al laurear a Gonzalo Rivas, también rendimos homenaje a la Marina Armada de México, que entrena sus elementos con los valores de ayuda y sacrificio por los demás, y a Gonzalo Rivas, una persona formada con esos valores, educada en un ambiente donde se estimule el altruismo, la generosidad y la solidaridad. Señoras y señores senadores, hoy estamos dando reconocimiento a un acto de heroísmo incuestionable. No hay política detrás de esta decisión, como tampoco la hubo en la acción desinteresada de Gonzalo Rivas.
pero hay en la segunda un profundo significado de la virtud cívica. Eso a lo que Mario Vargas Llosa apeló cuando escribió su fantástica novela El héroe discreto. Esa fascinante hidalguía ciudadana de la que es capaz un hombre en un momento de grave riesgo es la misma que distinguió a los miles de héroes discretos que salvaron a tantos durante el sismo de 1985, o a la que entregó a mi paisano Damián Carmona para gritar: cabo de guardia, estoy desarmado, y continuar peleando a pesar de perder un brazo en el combate, o a Belisario Domínguez para predicar aquello que salvaría a la patria, aunque significara para él perder la vida. En todas y cada una de esos actos está presente el espíritu desprendido de aquel 12 de diciembre de 2011, que inspiró a Gonzalo Miguel Rivas Cámara a cargar en sus hombros el peso de salvar a quienes probablemente ni siquiera se enterarían de su sacrificio. Con nuestro voto a favor, las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional manifestamos nuestra convicción de que ante muchos hechos condenables por su crueldad y violencia, es preciso destacar todas aquellas conductas, grandes y pequeñas, que nos hacen confirmar la bondad y amor hacia nuestros semejantes. En esas conductas ejemplares podemos también invocar a otro ciudadano formidable, Jesús García, conocido como el héroe de Nacosari, y más recientemente a las enfermeras Reina Casas Medina y Mónica Horta Ramírez, quienes rescataron a una veintena de bebés en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, incendiado por el estallido de una pipa de gas. Son todas estas acciones de desprendimiento y generosidad bajo peligro, vaya para todas las personas que así se comportan, un mensaje de agradecimiento y solidaridad. La medalla para Gonzalo Rivas es una forma genuina de honrar a todas y todos aquellos que han sido capaces de actos heroicos sin esperar nada a cambio. El PAN, sensible a voces de diversos sectores y manifestando una conducta acorde y congruente con sus principios y valores, aprobará este dictamen haciendo votos para que este tipo de actos estimulen la confianza de que al hacer algo por otro ser humano, lo hacemos por toda la humanidad. De que sirva esta entrega de la medalla Belisario Domínguez al héroe de Chilpancingo, como ya es conocido, para fortalecer los debilitados lazos de unión y fraternidad de los mexicanos. El mérito de un gesto heroico no es desdoro de nadie, por el contrario, es manifestación convencida de esperanza en el porvenir. La medalla Belisario Domínguez para Gonzalo Rivas reviste una enorme trascendencia moral, ética y humana. Es un reconocimiento al sacrificio de un hombre que entregó su vida para salvar la de los demás. Hay un profundo testimonio de solidaridad humana. Por eso el voto del Partido Acción Nacional será a favor de su candidatura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Sonia Mendoza Díaz. Y tiene ahora el uso de la palabra el senador Zoe Robledo Aburto. Con su permiso, senador presidente. Hablar de un héroe, hablar de un mártir, hablar de una víctima, es hablar también de sus victimarios. El objetivo de la medalla Belisario Domínguez, no sé si sigue siendo, recordar a nuestro héroe, a Belisario Domínguez. Recordar al héroe, pero recordar también a la víctima. Hablar de Belisario Domínguez también debe de ser hablar de sus victimarios. Es recordar que su victimario no solamente fue Victoriano Huerta, también fue victimario de Belisario Domínguez el enorme desorden nacional que en 1913 permitió la impunidad, la violencia que le quitó la vida. Como dijo Belisario Domínguez en su famoso discurso de 1913, no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. Más de un siglo después parece que México ha regresado a un estado de desorden similar.
la fallida guerra contra el narco, la consolidación de la violencia como lenguaje público, la corrupción que erosiona y merma la confianza en que las cosas pueden ser mejor para todos y la falta de un Estado de Derecho que pueda solventar y que pueda corregir estas deficiencias han provocado un ambiente muy parecido a aquel en el que el senador de Comitán fue privado de su vida. El acto de Gonzalo Rivas aquella tarde del 12 de diciembre del 2011 fue sin duda heroico. Su heroísmo salió muy caro, Rivas perdió la vida y ese mismo día Alexis Herrera, de 22 años, y Gabriel Echeverría, de 20, también perdieron la vida en manos de policías. Aquí está el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los hechos de ese día. Por eso hoy yo creo, amigas y amigos senadores y senadoras, que hay que entender las cosas como son. ¿Gonzalo Rivas es un héroe? Sí, claro que lo es. Pero ¿quiénes son los victimarios de Rivas? Hay un discurso que me niego y me negaré siempre a enarbolar, que pretende decir que los normalistas de Ayotzinapa son sus victimarios. No lo son. No, señores y señoras, no nos equivoquemos. Si vamos a darle la Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas como un acto de división, de polarización, entonces, señores, simplemente no estamos entendiendo absolutamente nada. Gonzalo Rivas no es evidencia de que un grupo de estudiantes que reclamaba solamente una audiencia con el gobernador estaba ejerciendo un derecho político que consagra la Constitución. Gonzalo Rivas no es la víctima de un grupo de estudiantes que ese día pedían lo que por ley es su derecho, el reinicio de clases. Es hora de decirlo como es. El reconocimiento que el Senado de la República le hará a Gonzalo Rivas es porque es una víctima del desorden nacional que permite que no haya Estado de Derecho que garantice la seguridad. El desorden nacional que permite que las fuerzas del orden mate a 2 jóvenes estudiantes, al desorden nacional que hace que se suspendan clases, que se juegue con la educación como si fuera un juguete del gobernador, que no exista capacidad de diálogo, el desorden nacional que crea desigualdad social, política y económica, el desorden nacional que además ha marginado a los normalistas, que ha permitido el clasismo que los ha sentenciado, el desorden nacional que permite que un teniente de fragata acaba reparando gasolineras en uno de los estados más peligrosos de nuestra nación, el desorden nacional que permite que haya zonas del país que sean demasiado peligrosas para trabajar en una gasolinera. Ese desorden nacional nos invita a todos a una enorme reflexión. El desorden nacional que permite que una simple protesta por el derecho más básico a la educación acabe con la vida de 3 mexicanos inocentes. ¿Premiar a Gonzalo Rivas? Sí, pero porque es un símbolo, quizá el más poderoso y más importante que tenemos hoy en día para hablar de las víctimas del sistema político mexicano. Hablar de Rivas, emparejarlo a Belisario Domínguez, debe de ser oportunidad para recordar lo que el chiapaneco hizo. ¿Qué mejor por oportunidad, entonces, para recordar lo que dijo el doctor de Comitán? Vigilen de cerca todos los actos públicos de nuestros gobernantes, elogiadlos cuando hagan bien, critíquenlos cuando obren mal, seamos imparciales en nuestras apreciaciones, digamos siempre la verdad y sostengamos con firmeza entera y muy clara, nada de anónimos, nada de seudónimos, nada de silencio. Honremos pues su palabra y digámoslo claro. Nuestro sistema es uno que no provee oportunidades, que no provee Estado de Derecho, que humilla, que destruye, que mata, que roba, que al final, incluso después de todo, utiliza para su beneficio ya no las vidas, sino ahora las muertes de los mexicanos para promover agendas políticas, para grillar, para polemizar. Un sistema político en el que ser valiente sigue saliendo muy caro. Un sistema político que criminaliza a los jóvenes, que estigmatiza a los estudiantes más abandonados. Un sistema político que no puede proteger la vida de 2 personas que querían dar clases. Un sistema político que también no pudo proteger en su hora y en su momento a un héroe que salvó la vida de muchos más y que también muere por tener que hacer el trabajo que le corresponde al sistema político, a las autoridades ausentes, a las autoridades negligentes, un sistema político que no aporta orden, que no aporta ni siquiera bomberos a un incendio, un sistema político que no aportó en su momento fuerzas entrenadas de seguridad en una zona de alta tensión, que se preocupa más por perseguir y estigmatizar a jóvenes que a los que no les ha dado oportunidades ni esperanza y que ha estado en deuda con los mexicanos para construir la paz social, la educación y las oportunidades que merecen.
Señoras y señores senadores, sí, Gonzalo Rivas merece la medalla Belisario Domínguez, sí y solo sí se convierte en un símbolo de que por fin el sistema político mexicano reconoce sus grandes fallas, como un símbolo de que junto con él murieron 2 jóvenes y luego 43 permanecen el día de hoy desaparecidos, y luego cientos de miles, y todos, aunque de manera distinta, todos víctimas del sistema político, del desorden nacional, de políticas fallidas, de políticos insensibles. Que quede claro, Gonzalo Rivas no solo murió héroe, murió víctima de nuestro enorme desorden nacional. Como Belisario Domínguez hace un siglo fue víctima del corrupto sistema político de su época, un sistema político que en ambos casos fue incapaz de proteger lo único que nos debería de importar, la vida y la libertad. Gracias. Gracias, senador Robledo. Tiene uso de la palabra para hablar a favor el senador Jorge Arechiga Ávila. Con el permiso de la presidencia, compañeras, compañeros senadores, buenas tardes. Este recinto, año tras año, recuerda a un gran mexicano que fue capaz de entregar su vida por su causa. Un hombre incansable, sinónimo de servicio a la patria, don Belisario Domínguez. En esta ocasión, la entrega de la medalla de honor en su nombre no es ajena al espíritu de este personaje ilustre. Cada hombre y cada mujer que fue propuesto para merecer tan grande reconocimiento enaltecen con sus acciones al servicio, al ámbito cívico, científico, político, social, cultural o artístico, heredando a México y a la humanidad una muestra de entrega y profesionalismo en beneficio del prójimo. Sin duda alguna, el galardonado de este año lleva implícito no solo el reconocimiento al servicio, sino también a la responsabilidad, solidaridad y amor por sus semejantes, los cuales, a pesar de no conocerlos, fue capaz de entregar su propia vida, al igual que don Belisario Domínguez. Gonzalo Miguel Rivas Cámara fue un hombre que, ante el peligro inminente que representaba un incendio en enormes proporciones, tuvo la visión de cerrar las válvulas de seguridad de la gasolinera donde trabajaba, aunque ello le representó haber quedado bañado de gasolina ardiente y morir víctima de las quemaduras. Este hecho heroico, responsable y humanamente solidario salvó la vida de cientos y evitó innumerables daños y heridos. El actuar de Gonzalo Miguel Rivas Cámara es un recordatorio latente de lo que es ser humano, ejemplo de bondad, ayuda y amor por encima del bienestar propio. Por ello, quiero resaltar que ante esta realidad que vivimos, donde nos sobrepasa la violencia, inseguridad, agresión constante, apatía e indiferencia ante el que sufre y agoniza, Gonzalo Miguel Rivas Cámara nos recuerda que la humanidad de servicio hace la gran diferencia. Hoy, ante un acto decidido, damos cuenta de que las manos de cada uno de nosotros, en cada una de nuestras acciones, está la oportunidad de hacer, sentir y ser más humanos, con nosotros mismos o quienes nos rodean. Por ello, compañeros senadores, el Grupo Parlamentario del Partido Verde se suma al merecido reconocimiento hacia Gonzalo Miguel Rivas Cámara, ya que estamos convencidos que hombres como él hacen de nuestro país y humanidad un gran ejemplo. Los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de mujeres y hombres como Gonzalo Miguel Rivas Cámara, los cuales han heredado a las generaciones presentes y futuras un modelo de servicio, ayuda y mutua al bienestar colectivo. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Jorge Arechiga Ávila. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor la senadora Hilda Estela Flores Escalera.
Con su venia, señor presidente, estimadas compañeras, estimados compañeros, acudo a esta tribuna para referirme a un dictamen de suma importancia, el que hoy, por supuesto, estamos aquí todos discutiendo, y es justamente el relativo a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, máxima distinción que entrega el Senado de la República. Como todos sabemos, con la entrega de esta medalla se reconoce y premia a mujeres y hombres mexicanos sobresalientes que hayan destacado por sus contribuciones cívicas, científicas, políticas, sociales, culturales o artísticas en beneficio de México o de la humanidad. La presea surgió con el propósito de enaltecer la memoria y de rendir homenaje a las notables virtudes cívicas que caracterizaron al mártir de la democracia nacional, Belisario Domínguez. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la propuesta que hoy se pone a consideración. Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, el ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara cuenta con los méritos suficientes para ser distinguido con la Medalla de Honor Belisario Domínguez, correspondiente a este año 2016, evidentemente post-mortem. La decisión no fue sencilla, debido a que diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas, y también particulares, hicieron llegar a esta soberanía un total de 26 propuestas de candidatos excepcionales. Pero después de un arduo, objetivo y razonado análisis, la comisión dictaminadora ha tomado una decisión que estimamos acertada. Gonzalo Miguel Rivas Cámara fue un hombre honesto, disciplinado, sensible y valiente, un hombre de familia que siempre se condujo bajo la cultura del esfuerzo y el trabajo constante. Además, formó parte de la Marina Armada de México, donde alcanzó el grado de teniente de fragata, pero sin duda, la fortaleza y grandeza de su legado llegó el 12 de diciembre de 2011, fecha en la que valientemente evitó la explosión de una gasolinería, lo cual hubiera generado una tragedia de dimensiones mayúsculas. Es importante aquí decir y recalcar, porque en esta tribuna hemos escuchado señalamientos de lo que pasaba en aquellos momentos, incluso de lo que prevalece hoy desde las diferentes perspectivas de quienes han aquí participado. Pero es muy importante señalar en relación al gobierno responsable que aquí señalaban de la desaparición de los normalistas. Y sí, hemos de recalcar que sí hay un gobierno responsable, sin duda, de estas desapariciones, y no lo podemos olvidar. Fueron los gobiernos locales justamente en aquella época, tanto de Iguala como del estado de Guerrero. Por supuesto que no los podemos olvidar. Y no podemos olvidar que fue el gobierno federal el que responsablemente y con un alto interés y compromiso social atrajo el caso. Por supuesto que no lo podemos olvidar. Y junto con organismos nacionales, internacionales, con la presencia y acompañamiento también de académicos y de especialistas, de personas vinculadas al trabajo en favor de los derechos humanos, ha ido más allá. Se ha ido más allá en su conjunto de la dimensión nacional para el esclarecimiento de los hechos. Por supuesto que no lo podemos olvidar, que fue el gobierno federal quien atrajo de manera responsable el seguimiento de estos hechos ante la indiferencia y la incapacidad del gobierno local. En el grupo parlamentario del PRI nos sentimos honrados de haber sido contemporáneos de un hombre de esta talla, un mexicano del cual sus hijas, esposa,
familiares y amigos deben estar muy orgullosos, porque su ejemplo no concluye con su vida. Es inspiración de conducta diaria para muchos mexicanos. Compañeros y compañeras, Gonzalo Rivas y Belisario Domínguez compartían la empatía por los demás. Por eso coincidimos en que esta alta presea sea otorgada a un gran mexicano. Seamos parte de su lucha en nuestro actuar cotidiano por un solo México. Bajo estas consideraciones, por supuesto que nuestro voto será en sentido positivo del dictamen. Al otorgar la presea a este ciudadano ejemplar, además de reconocer su notable coraje y valor, enaltecemos la memoria y figura que representa el prócer chiapaneco Belisario Domínguez, médico, político y legislador, que es un ejemplo a seguir para todos nosotros. El acto heroico de Gonzalo Rivas es muestra clara del valor y solidaridad que nos distingue como nación. Por ello, nos congratulamos con este reconocimiento, porque representa la expresión de miles de mexicanos que en distintas etapas de la historia han dado la vida por México. Es cuanto, estimado presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Hilda Estela Flores Escalera. Consulte la Secretaría de la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea si el dictamen está lo suficientemente discutido. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, también manifestarlo levantando su mano. ¿Se considera suficiente discutido el dictamen, presidente? Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el presente punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea, a los señores y señoras senadores, si es de considerarse aprobado el dictamen votación económica por el que se confiere la medalla en honor a Belisario Domínguez correspondiente al año 2016, post-mortem al ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara. Deme un segundito, senadora. Por favor, volumen para el senador Barbosa desde su escaño. Perdón, me quitó la atención el presidente de la comisión de la Belisario Domínguez. No, díganos. ¿qué estamos votando? ¿Estamos votando ya la aprobación del dictamen? El dictamen, así es. No, yo quisiera que fuera en tablero. El dictamen es un punto de acuerdo, senador. Sí, pero que fuera es tan importante. Sí, señor coordinador, como usted para conoce que el lo reglamento. dejáramos Sí, correr. Usted conoce el reglamento. Sin yo duda, pido el artículo 99. Yo pido que sea en tablero. Contempla dos opciones. La primera, pido señor que se adhiera a mí senadores como Raúl Morón. Señor coordinador, si me permite, usted conoce bien el reglamento. El artículo 99 contempla dos opciones, la fracción primera y la segunda. Estábamos a punto de dar un trámite a la fracción primera. Usted, de su derecho, puede ocupar de la fracción segunda si 5 senadores lo acompañan. Si es así, procederíamos a la votación. Yo pido eso de manera y nominal. pido a quien se me adhiere. Hay 3, alguien más que apoya al señor coordinador. Ahí está 4, ya. alguien más que apoya. ¿Ya? 5. Se concede con fundamento en el artículo 99, segunda fracción, que se abra la votación nominal. Por favor, le pediré a la Secretaría que pida que se abra el tablero en votación nominal para recoger dicha votación. Hasta por 5 minutos. Ábrase el sistema de votación hasta por 5 minutos. Senadores a votar, por favor.
No, una más y una por cédula. Una más y una por cédula. Casi si no. Ahorita viene lo de la elección en Estados Unidos. Sí, hay un debate. ¿Me ponen también? Sí, Luis Humberto. A favor, no. Abstención, Luis Humberto. Sí, sigue abierto, senadora, sigue abierto. ¿Quiere votar? ¿A favor? ¿A favor? Sí, a favor. Para Fox, a favor. Yo me abstuve. Pregunto a la Asamblea si falta algún senador o senadora por emitir su voto. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Informo que se emitieron 70 votos a favor, 3 votos en contra y 8 votos en abstención. Muchas gracias. En consecuencia, el Senado de la República confiere post-mortem la medalla de honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2016 al ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara como un justo reconocimiento. El Senado de la República realizará sesión solemne para entregar la medalla Belisario Domínguez y se solicita al Pleno de la Comisión de la medalla Belisario Domínguez que acuda a participar a la familia del señor Rivas Cámara la determinación de esta Asamblea que confiere la medalla.
comuníquese. Honorable